¿Alguna vez te pusiste a pensar sobre qué estás edificando tu vida? Porque la verdad es que todos edificamos algo, lo que cambia es sobre qué edificamos. Muchas personas edifican por muchos años muchas cosas en sus vidas y a veces se dan cuenta que de repente todo se derrumba. No es que no se hayan esforzado, no es que no hayan trabajado, no es que no hayan edificado, sino la diferencia es sobre qué fundamento edificaron sus vidas. Por eso hoy vamos a ver, como la Biblia nos enseña, que no solo tenemos que tener el fundamento, el cimiento correcto, sino que también tenemos que saber cómo sobreedificamos sobre ese fundamento. Ahora, ¿te preguntaste alguna vez qué significa edificar? Generalmente pensamos en la construcción de una casa y bueno, quizás tal vez te tocó edificar tu casa o ver que alguien conocido edificó una casa. Y en la vida espiritual, la Biblia nos enseña que es un proceso similar. Edificar no tiene que ver tanto desde una perspectiva bíblica con lo que podamos construir exteriormente, sino principalmente con lo que podamos edificar y construir en el interior nuestro. Y ese cimiento, esa base que va a construir nuestras vidas es uno solo. La Biblia es clara y rotunda al respecto y dice que ese fundamento es Jesucristo. Es solo Él quien puede constituir ese fundamento sobre el cual nuestra vida se va a edificar en los distintos aspectos. Sin ese fundamento no hay nada que pueda permanecer en el tiempo. Ahora, en sentido práctico, ¿qué significa que Cristo sea nuestro fundamento? Significa edificar toda nuestra vida interior sobre Él como Señor en nuestra vida. Significa restaurar aquellas cosas que están caídas. Significa levantar todo lo que se desmoronó, todo lo que se cayó en nuestro interior, quizás sea nuestra identidad de hijos, quizás sea lo que pensamos de nosotros mismos. Dios viene y Jesucristo viene a levantar lo que se cayó en nuestro interior porque no está Él en el centro de nuestras vidas. Ahora, edificar también es dar firmeza donde hay debilidad. A veces en nuestro interior nos sentimos débiles y somos débiles humanamente, pero Jesucristo va a establecer un cimiento que va a traer firmeza, que nos va a dar seguridad, que va a afirmar nuestras vidas aun cuando nosotros podemos sentir debilidad en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y también edificar es establecer lo eterno en lugar de lo pasajero. Muchas veces centramos nuestras vidas en aquellas cosas que hoy están, pero que mañana van a pasar. La Biblia nos enseña que el cielo y la tierra van a pasar, pero que sus palabras jamás pasarán. Y Jesús mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Él es el que va a edificar en nuestro interior un fundamento que va a permanecer. Su palabra viva, Cristo mismo en nosotros, va a hacer que nuestra vida tenga un cimiento bien firme sobre el cual podemos seguir edificando. Así como en una casa hay un fundamento para que esa casa pueda ser edificada y son los cimientos, el cimiento en nuestras vidas es Cristo. Ahora, en nuestra vida práctica, muchas veces edificamos sobre otras cosas que no van a traer estabilidad a nuestras vidas. Mucha gente edifica sobre los recursos, sobre el dinero, edifica su vida en base a relaciones,
edifica su vida en cuanto a proyectos personales, y no es que esté mal, pero sin embargo, cuando estas cosas fallen, toda la vida se termina desmoronando. En realidad, edificar sobre esos fundamentos hace que nuestras vidas sean inestables. Por eso necesitamos ver sobre qué vamos a edificar nuestras vidas. Y como la Biblia nos enseña, Cristo es el fundamento que va a traer no solo estabilidad a nuestra vida personalmente, Él va a estabilizar nuestra familia, Él va a estabilizar nuestras congregaciones, Él va a traer estabilidad y esperanza a toda nuestra comunidad, a lo que hacemos en medio del día a día. Así que no podemos poner otro fundamento. El apóstol Pablo lo dice bien, nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Ahora bien, hablamos de edificar como poner a Jesucristo como nuestro fundamento, pero ahora quiero hablar de lo que significa o representa sobreedificar. ¿Qué es esta palabra que usa el apóstol Pablo y que la Biblia nos enseña que necesitamos ver cada uno cómo sobreedificamos nuestra vida? Edificar es poner el fundamento. Es como cuando construimos una casa y ponemos el cimiento, pero nadie va a vivir a una casa donde solamente tienen cimientos, donde faltan las paredes, falta el techo, faltan las puertas y las ventanas. Vamos a vivir a un lugar donde, además del cimiento, que es lo que trae estabilidad, hay paredes, hay techo y uno puede vivir en esa casa. Bueno, en nuestra vida espiritual, sobreedificar tiene que ver con lo que construimos por encima del cimiento. El cimiento es Jesucristo como nuestro Señor, pero sobreedificar tiene que ver con avanzar más allá de esos cimientos básicos. Tiene que ver con ir más allá de nuestra fe inicial y tiene que ver con madurar, con proseguir a la meta, de crecer en nuestra vida espiritual, de crecer en nuestra relación personal con Dios, de avanzar hacia aquellas cosas que Dios tiene preparadas y no solo quedarnos con nuestra fe inicial. Muchas personas no fallan por no tener un fundamento, porque tienen a Jesucristo como Señor de sus vidas, pero fallan en que detuvieron la construcción espiritual de sus vidas, quedaron con el cimiento solamente y no avanzaron en la madurez espiritual. No crecieron en levantar las columnas de sus casas espirituales, en poner los techos que van a traer esa construcción completa que Dios quiere hacer en su vida interior. Por eso la Biblia es clara. Dios pone el fundamento y hay personas que van a poner el fundamento en nuestra vida, que es Jesucristo. Hay personas que van a edificar sobre ese fundamento, pero cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad personal de mirar cómo sobreedificamos sobre el fundamento de Cristo, cómo avanzamos hacia la madurez, cómo crecemos en nuestra comunión con Dios. Ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros para alcanzar aquello que Dios nos propone. El apóstol Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y de alguna manera él es uno de nuestros mayores referentes bíblicos. Pablo no llegó a ser lo que fue por sus capacidades, por su conocimiento, por su esfuerzo, aunque sí tenía de qué jactarse como él mismo lo dice. Pero él termina reconociendo que lo que él era por la gracia de Dios. Y aunque él trabajaba más que muchos de los apóstoles, no era él en su fuerza, sino la gracia de Dios trabajando en él. Por eso, ¿qué papel cumple la gracia de Dios en edificar y sobreedificar nuestra vida? La gracia de Dios lo es todo. Sin gracia
no podemos edificar, no podemos poner fundamentos y no podemos sobreedificar nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no se construye con esfuerzos humanos. Por más que nos esforcemos y lo intentemos, jamás podremos edificar lo que solamente Dios, con su gracia, puede edificar en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque muchas personas se esfuerzan por intentar agradar a Dios, se esfuerzan por ser buenos hijos de Dios, por ser buenos creyentes, por ser buenos esposos, por ser buenas esposas, por ser buenas personas en la sociedad. Pero saben, la gracia de Dios es la que va a producir lo que Dios solo puede producir, que es el aumento de Cristo en nuestro interior. Ahora, sin gracia, nuestra vida se termina desgastando. Sin gracia, terminarás cansándote, pero con la gracia de Dios, todo lo que hagas prosperará, se mantendrá, permanecerá firme. No lo intentes en tus fuerzas, aunque puedas esforzarte, pero reconoce que es la gracia de Dios la que va a producir algo que permanecerá. Ahora, esta edificación y sobreedificación de la que estamos hablando alcanza todas las áreas de nuestra vida, alcanza toda la esfera que compone nuestra vida, no solo nuestra vida personal. Comienza en nuestra vida personal interior, trayendo esperanza, trayendo fe, amor, paciencia, dominio propio y cuántas cosas que hacen al carácter de Cristo que se está formando en nosotros. Pero esta edificación y sobreedificación no se queda en nosotros, va a comenzar en nosotros para después pasar al ámbito y a la esfera de nuestras familias, donde tal vez había divisiones, peleas, conflictos. Ahora esta vida de Cristo que está creciendo en nosotros y se expande a nuestras relaciones, comienza a restaurar vínculos, a restaurar relaciones. Donde había odio, ahora el amor comienza a tomar su lugar. Donde había discordia, ahora la paz comienza a restaurar los vínculos. Pero tampoco se queda en la esfera familiar, sino que cuando la gracia de Dios y la vida de Cristo sigue creciendo en nosotros y en nuestras familias, ahora esto comienza a llegar a otra esfera, la esfera de la congregación, donde como hijos de Dios y familia de la fe, comenzamos a edificarnos unos a otros, y entender esto nos permite comprender el concepto bíblico de piedras vivas. Una piedra viva no es un ladrillo estático que permanece en su lugar, que no cambia, sino que una piedra viva es algo que comienza a moverse, que comienza a crecer. Y una piedra viva es una persona que comienza a tomar su lugar en la congregación, que deja de ser una parte inactiva para comenzar ahora a servir a otros, para comenzar ahora a edificar a otros, para comenzar a compartir de la vida de Cristo que está en su interior. Pero además de nuestras comunidades de fe, también la vida de Cristo va a ir aún más allá y va a trascender las paredes de una congregación para llegar a la sociedad, para llegar a los lugares de trabajo, para llegar ahí donde nos estamos moviendo cada día, en las universidades, donde nos movemos en nuestro barrio con nuestros vecinos. Y ahí es donde adquiere este carácter misional, donde la vida de Cristo ya no se queda en nuestra esfera privada, en nuestra comunidad o congregación de fe, sino que ahora se expande para llegar a otras personas desde nuestras ciudades y barrios, alcanzar aún a otras naciones. Esta es la vida de Cristo que abarca todas las esferas de nuestra vida.
Ahora, hablando de edificación, nuestra vida está edificando todo el tiempo cosas, pero también necesitamos entender que a veces no solo edificamos, sino también destruimos o derribamos. En realidad, siempre estamos o edificando o derribando algo. Nuestras palabras, nuestras actitudes, toda nuestra vida son armas o herramientas para edificar o para derribar algo. Quizás nuestras palabras a veces sirven para animar, para fortalecer, para traer esperanza a otras personas, para traer palabras de ánimo en medio de quizás una situación puntual en sus vidas, pero a veces nuestras mismas bocas que se utilizan para traer palabras de ánimo, de aliento, pueden ser usadas para herir, para lastimar, para derribar a otras personas. Nuestras actitudes también muchas veces son actitudes que quizás puedan reconciliar, que puedan traer armonía a una casa, a un hogar, a un vínculo con otras personas, pero también nuestras actitudes pueden separar, pueden dividir, pueden traer tropiezo a las relaciones o a las vidas de otras personas. En definitiva, siempre estamos construyendo o derribando. Y lo que Dios nos propone es que nosotros seamos personas de edificación. La Biblia nos habla que de una misma fuente nunca puede salir agua dulce y agua salada. Esto habla de que de nuestra vida no pueden salir palabras de edificación y palabras de destrucción. Necesitamos entender que nuestra vida debe ser para una sola cosa: edificar, no para derribar. Ahora, cuando sobreedificamos nuestra vida sobre ese cimiento que es Jesucristo, cuando sobreedificamos con los materiales correctos, nuestra vida comienza a presentar señales de que Cristo está creciendo, señales de que Él está aumentando en nuestro interior. Y estas señales son claras: estabilidad. La estabilidad es que permanecemos aún en tiempos de crisis. Nuestra vida no se cae aunque tengamos problemas. Permanecemos estables ante las diferentes situaciones que tengamos que enfrentar en nuestra vida. También vamos a encontrar como manifestación la madurez, es decir, comenzamos a crecer y aquellas cosas que quizás antes nos costaban, ahora comienzan a producirse de manera natural. Donde antes nos costaba quizás perdonar, ahora el perdón comienza a soltarse más fácilmente. Quizás donde antes había rencor, ahora el rencor se va. Quizás te enojes por algo que sucedió, pero no se pone el sol sobre tu enojo porque terminás el día perdonando y vas creciendo y madurando en tu relación con Dios y en los frutos del carácter de Cristo que se van expresando en tu vida. Pero hay más señales de esta vida que va creciendo en nuestro interior, y otra señal es la unidad. La unidad tiene que ver con no solo ocuparnos de nuestro propio bien, sino ocuparnos del bien de los demás. Nadie piense en su propio bien, dice en las Escrituras, sino más bien en el bien de otros. Y lo que produce el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros es que comenzamos a establecer puentes de relaciones donde no los habían. Comenzamos a sanar relaciones, comenzamos a pensar en otras personas, no solamente en nosotros mismos. Por eso Jesús dijo que tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Hay personas que se quedan solo en el amor propio, pero la Biblia nos propone ir más allá, amar también a nuestro prójimo, y eso es un fruto
de la vida de Dios creciendo en nosotros. Pero también otro fruto es la herencia, es decir, la herencia que tenemos en Dios. Cuando Cristo crece en nosotros, comenzamos a entender que nuestra herencia no es una herencia temporal y natural, sino que nuestra herencia va mucho más allá, es una herencia eterna, y comenzamos a compartir esta herencia y a vivir esta realidad espiritual también con nuestra comunidad de fe, con otros creyentes, porque entendemos que lo que Dios nos ha dado trasciende los límites de la vida temporal y va mucho más allá hasta la eternidad. Ahora, de manera sintética y en forma de conclusión, edificar tiene que ver con iniciar, con comenzar nuestra vida en Cristo. Pero sobre edificar es que Él crezca en nosotros, es que avancemos en el conocimiento más profundo de Cristo. Ahora, edificar y sobre edificar no tiene que ver con cosas externas en nuestra vida, aunque se terminarán expresando en el exterior. Tienen que ver con una transformación que va a comenzar, que va a suceder en nuestro mundo interior. Es donde Cristo va a comenzar a transformar nuestras vidas en el ser interior. Y para poder edificar y sobreedificar nuestras vidas espirituales, necesitamos indefectiblemente la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, nada de lo que Dios quiera hacer en nosotros se podrá llevar a cabo. Pero con la gracia de Dios, todo lo que Él quiera hacer, lo podrá hacer. La gracia de Dios nos edificará, pondrá el fundamento, nos hará madurar y nos hará crecer en nuestra vida con Dios para conocerlo a Él, para disfrutar de Él y para terminar expresándolo a Él en el ámbito que nos rodea.